Ok, listo. Entonces vamos a dar inicio al encuentro sincrónico del día de hoy y vamos a ver un tema que hace referencia al manejo de inventarios. Para eso nosotros tenemos aquí uno de los 6 casos posibles y es el que corresponde a una demanda variable y un tiempo de anticipación constante para un inventario que se revisa de manera periódica. Entonces según el texto tenemos que realizar una serie de pasos en los que nos va a llevar a calcular los costos totales de mantener ese inventario y a definir la política de pedido. Bajo la política de pedido es que se va a regir cada uno de los pedidos que se van a hacer de un producto en específico, que para este caso van a ser las patas de los muebles para una empresa que fabrica este tipo de elementos. Entonces, dentro de sus insumos o materias primas tenemos las patas y quieren manejarlo de una manera organizada para tener unos costos controlados. Entonces, veamos el enunciado. Una empresa cuenta con patas como materias primas para la fabricación de muebles. El costo de guardar una unidad en el almacén es de 500 pesos semanales y por hacer el pedido a su proveedor se causa un valor de 50.000 pesos. El proveedor tiene estandarizados sus procesos, por lo que garantiza que en 2 semanas después del pedido hace la entrega. El valor de cada unidad es de 2.500 pesos. El sistema de inventario es de revisión periódica. La demanda de las patas cuenta con la siguiente distribución de probabilidad. Entonces tenemos una demanda semanal y cada una de estas demandas semanales tiene una probabilidad de que se presente. Entonces para 300 unidades una probabilidad de 0,3 o del 30%. Para una demanda semanal de 350 unidades la probabilidad es del 50% o de 0,5. Y para 400 unidades la probabilidad es del 20% o de 0,2. Entonces del enunciado vamos a extraer información. Entonces vamos a tener un costo de ordenar que va a ser igual a 50.000 pesos. Vamos a tener un costo de venta o costo de venta del proveedor de 2.500 pesos. Tenemos un costo de mantener que va a ser igual a 50 pesos. Y tenemos un tiempo de anticipación de 2 semanas. No, 50. Ahí yo lo había corregido.
Ahora sí. Entonces el costo de mantener en el almacén va a ser de 50 pesos semanales por unidad. Entonces tenemos el primer paso. Nos dicen que debemos hallar una demanda promedio. Entonces la demanda promedio la hallamos con la siguiente fórmula. R medios es igual a la probabilidad de la semana 1 por la demanda semanal. Sería entonces 300 por su probabilidad 0,3 más 350 por su probabilidad que es 0,5 más 400 por 0,2. Entonces la demanda promedio va a ser igual a 345 unidades semanales. Entonces ahí completamos el primer paso y continuamos con el segundo. Vamos a hallar Q. Entonces 2, segundo paso. Entonces vamos, colocamos la fórmula. Tenemos que Q va a ser igual a 2 por 345, que es la demanda promedio que acabamos de hallar, por 50.000 todo esto dividido por 50, que es la cantidad de mantener. Entonces tenemos que Q va a ser igual a 830 unidades. Continuamos con el tercer paso, que es hallar el intervalo entre pedidos el intervalo entre pedidos tiene una fórmula que dice que es igual a Q sobre la demanda promedio. Entonces eso es igual a 830 sobre 345, lo que nos da 2,4 semanas. Esto lo redondeamos a 2 semanas
para ahora hacer la tabla. Nosotros cada 2.4 semanas vamos a realizar el inventario de ese producto dentro de la bodega. Eso es lo que eso es lo que acabamos de hallar en este valor. Entonces continuamos con el cuarto paso, y es definir la demanda probable. Entonces, aquí vamos a definir la cantidad de semanas que nosotros vamos a evaluar. Entonces, número de semanas va a ser igual al tiempo de anticipación más el intervalo entre pedidos. Entonces tenemos que el tiempo de anticipación, lo podemos ver arriba, son 2 semanas, más el que acabamos de calcular, que es 2,4, pero lo redondeamos a 2. Entonces vamos a obtener 4 semanas. En el punto 3 lo que se hace es la revisión del inventario. Como es periódico, nosotros definimos cada cuánto vamos a hacer el inventario. Y ese periodo consta de 2 semanas y 2.4 semanas. No sé si te quedó claro el concepto. O sea, imaginémonos en la planta de producción. Entonces hay una persona encargada de manejar el inventario. Esa persona le dan pues la instrucción que cada 2.4 semanas debe ir a bodega y contar la mercancía para ver cuántas unidades hay. Eso es lo que definimos con ese valor en el punto 3. El tiempo el lapso de tiempo en el cual se va a hacer la revisión de cada una de las unidades que hay disponibles. Bueno, entonces ya tenemos la demanda probable y hemos calculado el número de semanas, y eso lo vamos a aplicar ahora en Excel. Entonces pasamos a Excel. Y aquí tenemos una tabla donde están las demandas y sus probabilidades, y tenemos otra tabla donde tenemos definidas las 4 semanas que acabamos de hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas 4 semanas? Nosotros vamos a tomar estas probabilidades y a combinarlas de tal manera de que podamos llegar y hacer todas las combinaciones posibles y hallar cada una de esas probabilidades. Entonces, la semana 1 hay una probabilidad de que se vendan 300 unidades. Vamos a iniciar con las demandas más bajas y terminamos con las demandas más altas. Entonces, en esta primera
vamos a definir que en la primera semana se venden 300, en la segunda 300, en la tercera 300 y en la cuarta 300 unidades. Es decir, esa es la combinación de demandas semanales más baja que puede haber. Entonces aquí hallamos la demanda en el tiempo de anticipación más el intervalo entre pedidos, que vendría siendo la sumatoria de todas estas demandas que están acá. Entonces ahí ya lo tenemos calculado. Sumamos 300 4 veces y eso nos da 1200. Luego vamos a hallar la probabilidad. Entonces la probabilidad va a ser, la vamos a hallar va a ser igual a la probabilidad de 300 unidades en la primera semana, eso son 0.3, la multiplicamos por la probabilidad de que se vendan 300 unidades en la segunda semana, nuevamente por 0.3, y en la semana 4 también por la probabilidad de 0.3. Entonces esa probabilidad va a ser de 0,0081. De igual manera empezamos a hacer combinaciones en donde ya en la segunda columna, en la segunda fila vamos a tener que en la semana 1 se vendan 300, en la segunda 300, en la tercera 300 y ya en la cuarta empiecen a incrementarse. Entonces 350 unidades. Luego volvemos y calculamos la probabilidad. De igual manera hacemos para la tercera combinación 300, 300, 350 y 300 unidades. Entonces hallamos la probabilidad que aquí va a ser igual a la probabilidad de 300 unidades, que es 0.3, por la probabilidad de que sean 300 unidades en la segunda semana, por la probabilidad de que sean 300 en la tercera y por la probabilidad de que sean 350 en la cuarta semana. Entonces ahí ya tenemos 0,0135. Lo hacemos nuevamente para la tercera combinación. Tenemos que 300 por la probabilidad de que sean 300 por la probabilidad de que sean 350 por la probabilidad de que sean 300. Nos da el mismo valor. Seguimos con la cuarta. $300 por 350 por 300 por 300 en la cuarta semana. Le damos enter y ya empezamos a hallar las probabilidades. Continuamos.
Continuamos haciendo combinaciones y vamos a hallar las probabilidades. Entonces aquí ya el 350 nos va a aparecer en la semana 1. Entonces la probabilidad va a ser igual a la probabilidad de 350, que es 0.5, por la de 300, por la de 300, por la de 300. Continuamos con la siguiente y va a ser así. Igual 300 por 300 por 350 por 350. Eso nos da una probabilidad de 0,0225. Continuamos con la siguiente. 300 por 0.5 por 0.5 por 0.3. Y aquí tenemos nuevamente 350 por la probabilidad de que sean 350 Entonces aquí nosotros podríamos continuar haciendo todas las combinaciones posibles, pero no es la idea. Entonces vamos ahora a realizar las últimas. Entonces aquí vamos a asumir que vamos a hacer varias. Y continuamos. Entonces vamos a hacer las más altas. Ya hicimos las más bajas, las combinaciones más bajas, es decir, las que suman 1200 es la combinación menor. Ya después se empieza a incrementar 1250, 1300 hasta llegar a la más alta, que sería las 4 semanas con una demanda semanal de 400 unidades. Entonces hacemos la sumatoria. Y tenemos que la combinación más alta es de 1600 unidades demandadas en las 4 semanas. Y de ahí hacia atrás, pues van a ser menores. Bueno, entonces aquí calculamos la probabilidad y tenemos que la probabilidad de 400 en la primera semana es de 0.2 por 0.2 en la segunda semana, 0.2 en la tercera y 0.2 en la cuarta. Entonces ya sería una probabilidad de 0,0016. En los ejercicios que vamos a realizar se pueden hacer
unas iniciales y dependiendo si nos piden que el riesgo de déficit sea de cero o si es más alto. De igual forma vamos a asumir en las actividades que si nos piden un riesgo de déficit del 4%, lo vamos a aplicar con el 0% para no complicarnos. Pero si es necesario que realicen la tabla. Realicen la tabla por ahí con unos cuantos iniciales, unas combinaciones iniciales y unas combinaciones finales. O sea, las más bajas y las más altas. Entonces calculamos la probabilidad para 400 en la primera semana por 400 en la segunda por 400 en la tercera por 350 en la última semana. Y aquí vamos a tener 400 en la primera, 400 en la segunda, 350 en la tercera y nuevamente 400 en la última. Entonces aquí ya tenemos las probabilidades calculadas, asumiendo que hicimos todas las combinaciones que se pueden dar. Entonces, ¿cuántas combinaciones serían? Serían 3 posibles demandas elevadas a las 4 semanas. Entonces serían 81 combinaciones, es decir, aquí sería 1, 2, 3, hasta llegar a 81. Eso si tendríamos el tiempo como para dedicarle a eso, lo podríamos hacer. Bueno, entonces acá calculamos la probabilidad acumulada. Entonces la probabilidad acumulada en la combinación más baja va a ser la misma que esta. Entonces va a ser 0,0081 y en la segunda va a ser la suma de la anterior, es decir, la inicial, más la combinación siguiente. Entonces ahí podemos observar cómo se va incrementando la probabilidad y al final tiene que llegar a un valor de 1. Ustedes saben que las probabilidades están comprendidas entre 0 y 1. Continuamos y acá vamos a asumir que toda la sumatoria es 1. Entonces aquí sería 1. Y aquí sería igual a 1 menos este valor. Aquí sería igual este menos
este valor. Uno menos este 0,0016. Y ahí tendríamos entonces el total de las probabilidades. En la última sería 1 y aquí serían valores más pequeños. Entonces noten que aquí se va acercando más a 1 y aquí apenas están los valores más bajos. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora necesitamos hallar el riesgo de déficit. El riesgo de déficit va a ser igual a 1 menos esta probabilidad que hemos calculado acá. Entonces tenemos que aquí sería entonces ahí tenemos ya estos valores calculados. El riesgo de déficit y al final sería entonces aquí ya en el último nos da un valor de 0. Entonces cuando nosotros nos dicen en el enunciado que el riesgo de déficit es igual a 0 o es nulo, nos vamos a ubicar en este valor. Si nos hubiesen dicho que es del 4%, entonces tendríamos que hallar las combinaciones hasta llegar a 0,04. O sea, el valor de la probabilidad acumulada estaría más en una combinación más baja. Entonces, cuando el riesgo de déficit es 0, nosotros vamos a tener una demanda. Esa demanda es la que vamos a usar a continuación para los siguientes pasos. Tenemos que esa demanda es de 1600 unidades. Entonces, para un riesgo de déficit igual a 0 o nulo, vamos a tener una demanda de 1600 unidades. Eso lo vamos a tener en cuenta para lo que sigue. Entonces ya hicimos el quinto paso, lo hicimos en Excel. Ahora continuamos con el sexto paso, que es definir las existencias de seguridad.
Entonces tenemos existencia de seguridad va a ser igual al R máximo que es el que acabamos de hallar, menos la demanda promedio que multiplica al tiempo de anticipación más el intervalo entre pedidos. Entonces al reemplazar tenemos que 1600 menos 345 por 4. Esto nos va a dar 220 unidades. Esta cantidad es la que debemos mantener siempre en inventario. O sea, no podemos tener 200 unidades ni 210 porque ya vamos a tener inconvenientes, nos podemos quedar con productos agotados y perjudicar la producción. Entonces continuamos con el séptimo paso. Que es definir la política de pedido. Entonces, como ya habíamos hablado ahorita, el intervalo entre pedidos es de 2,4 semanas y falta definir la cantidad que vamos a pedir en ese intervalo de tiempo. Entonces la cantidad a pedir será Q más las existencias de seguridad menos el inventario que tengamos en bodega menos las unidades pendientes que tengamos por llegar de algún pedido. Todo esto más R por el tiempo de anticipación. Entonces la cantidad a pedir será 830 unidades más 220 menos el inventario menos las unidades pendientes más 345 por 2. Entonces la cantidad a pedir va a ser igual a 1740 menos el inventario que haya en bodega menos las unidades pendientes. Entonces vamos a tomar el valor como 1740 y vamos a asumir que el inventario es 0 y las unidades pendientes es 0 también. Sin embargo, lo ideal es que se dirijan a la bodega, revisen cuántas unidades hay y se traigan a esta fórmula que acabamos de calcular. De igual forma, se revisen los pedidos que hayan
y también se coloquen aquí para hacer los cálculos. Entonces vamos a hacer el paso número 8. Y hallamos el costo total promedio. Entonces el costo total promedio va a ser igual a la raíz de 2 veces R por el costo de mantener por el costo de ordenar, más el costo de mantener por las existencias de seguridad. Entonces al reemplazar en la fórmula vamos a tener que la raíz de 2 por 345 por 50 por 50.000. Todo esto le sumamos el costo de mantener, que es de 50 multiplicado por 220, que son las existencias de seguridad. Al hacer estos cálculos vamos a tener que el costo total promedio es de 52.533 por semana. Y por último tenemos el paso número 9, que es hallar el costo total. Entonces el costo total va a ser igual al costo total promedio más el costo de venta por la demanda promedio. Entonces el costo total es igual a 52.530 más el costo de venta, que es de 2.500 pesos por unidad, por 345 unidades semanales. Entonces el costo total va a ser igual a 915.033. Con esto damos por terminado el ejercicio y hemos definido la política de pedido y hallado los costos totales y por semana que nos va a implicar tener ese sistema de inventario dentro de la fábrica de producción de muebles.